Es una especie de señal del triunfo, pero no sabemos de qué. El triunfo son las tesis para el movimiento feminista que parte en Chile de alguna manera, y en noviembre del 2019 vimos esto que dio vuelta al mundo, que hoy día la revista Time premia como las 100 mujeres más influyentes del mundo. Es imposible que no se nos ponga la piel de gallina y que nos suene esto en la forma que nos suena, digamos. Hace un año. Ahí está el duerme tranquila, niña inocente, dice el texto de las tesis, el movimiento feminista, estas 4 artistas mencionadas en la revista Time en Estados Unidos como las más influyentes, o una de las mujeres más influyentes en el año que va en curso, incluso comentada por la punk rock feminista Pussy Riot, que es el movimiento ruso de mujeres también perseguido de alguna forma, y que rescata en su texto, reconoce a las nacionales chilenas, a las chilenas por la creación de la canción Un violador en tu camino, que ha dado la vuelta al mundo, que ha sido interpretado en un montón de idiomas y que ha generado desde Valparaíso, desde Chile, a estas 4 artistas, y que ha rescatado de alguna forma de qué manera, ha dicho, el arte es capaz de cambiar la realidad, o el arte es capaz de influir en la sociedad en que vivimos. Así es que es muy decidor que así como Allende tuvo la nueva canción chilena como movimiento cultural y musical que iba en torno a él, seguramente en los movimientos sociales que se están produciendo en Chile, o no que se estaban, porque no es en pasado, el estallido de alguna manera fue suspendido por la pandemia, y ya veremos de qué forma plebiscito, elecciones, estas manifestaciones culturales y políticas se van a volver a aparecer de fondo, mientras PJ Harvey en su nuevo disco se queja atrás nuestro por lo que estamos diciendo. No, sin duda que la PJ Harvey nos apoya. Esto es Crónica Vivencial, soy Rodrigo Álvarez, este es el capítulo 73, hoy día conversaremos con 2, ¿cómo se podría decir? Coleccionistas, fanáticos de la música, y de la música primero y de los vinilos después. Hablaremos de vinilos, qué significa ser coleccionista, y lo estaremos conversando con Joaquín Rifo Burdiles, periodista, y Gonzalo Maldonado Ramos, diseñador gráfico, ambos muy capos. Con ellos vamos a hablar de esto, de discos, de vinilos, de coleccionismo y de lo que significa meterse en este mundo, un mundo muy entretenido, muy bonito, de mucha colección, de mucha, no sé, de fanatismo increíble. El fanatismo que produjo, y quiero citarlo porque, no sé por qué, o sea, yo sé por qué, pero no sé si importe. Lo que sí quiero decir es que, suena, ¿no? Debería sonar. Ahí viene. Mira. Esto es Julio Iglesias, señores y señores. Todos dicen que yo soy un hombre solitario, que no tengo. Es más entretenido este disco incluso. Ya voy a contar por qué. Que ando los caminos sin que nadie. Resulta que Julio Iglesias cumple 77 años hoy día. Hay un titular de Infobae, el medio, en donde se ve una tesis increíble: 2 matrimonios, 9 hijos y 3.000 amores. Julio Iglesias, el vendedor de discos, el hispano más grande vendedor de discos, o el artista latino que más discos ha vendido en la historia, porque fue el año 81 el primero en un dueto con Diana Ross, el primer latino que llegaba a Estados Unidos antes que Don Francisco. Imagínense ustedes, Julio Iglesias estuvo en Chile varios años, varias veces, muchas veces, y yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando tenía como 7 años en el Estadio Regional de Concepción, en Collao, que mi papá trabajaba ahí, y con mi mamá llegaron a saludar a Julio Iglesias, que era un griterío impresionante, mi vieja era la primera que gritaba, y Julio Iglesias vestido de blanco, de negro, yo no me acuerdo bien, con un proscenio al medio del estadio,
como los Beatles en el Shea Stadium en el 75. Esto es el 77, cuando Julio Iglesias estuvo en Concepción actuando ahí en Collao, a Collao lleno, que se puede decir Collao completamente repleto de mujeres vueltas locas con pañuelos blancos, cuando existía el cantante latino, el cantante romántico, que es lo que me gustaría rescatar cuando hablamos de Camilo Sesto, de Rafael, de Julio Iglesias, de Leo Dan. Cuando hablamos de la gran de Camilo Sesto, lo dije que se cumplía el aniversario de su muerte hace poco. Cuando estamos hablando de los grandes cantantes de los 70, cuando estaba Manuel Alejandro, José Luis Perales detrás de ellos, que eran los compositores, los tipos que escribían las canciones. Así que parece entretenido, no sé si entretenido, pero la canción romántica, la canción en español, de estos boleristas que escuchábamos o que se escuchaban en las radios chilenas de los 70 y los 80, mientras las dueñas de casa o quien fuera o el que le tocara, mi papá planchaba, él iba a decir que plancha, pero mi viejo se planchaba los pantalones, si es que eso importa. Pero lo que quiero decir es que la música romántica partió en la radio AM, en el radio transistor, no estamos hablando del equipo de música, es un radio transistor, una weá que colgaba en una esquina y qué sé yo, y uno jugaba entre medio porque cuando era un niño triste y abandonado, haciendo a las veces de fan de esta música, y al final uno, el Puma Rodríguez y Julio Iglesias, uno se aprendía las letras de las canciones o imitaba a esos cantantes, cosas insomnes que pueden pasar. También quería volver sobre el tema de la revista Time, que premia o que menciona a las tesis de Valparaíso, a estas chicas artistas capas, porque la revista Time, bueno, es una revista norteamericana de muy buena calidad, crítica de las distintas administraciones estadounidenses. No se crean ustedes que esto es el Mercurio o medios que son, de alguna manera, están casados con un determinado gobierno. No, la revista Time siempre ha elegido a los mejores del año y su nominación es importante. Se han pegado cagada enorme cuando una vez pusieron a George Bush, hijo, este huevón, imagínate, el hombre del año. Pero yo quería rescatar uno que encontré y que me acordaba, que el año 2006, por ejemplo, la revista Time lo eligió al You, o sea, a nosotros mismos, como los personajes del año. Como, me acuerdo haber hecho muchos trabajos de mi vida, digamos, en ese tiempo, con el Just You, o sea, ahora nosotros somos los protagonistas. Estamos a fines del 2006 y recién se había subido YouTube. Y YouTube tenía un mensaje, acuérdense ustedes que YouTube dice abajo, broadcast yourself. O sea, tú eres capaz de broadcast, tú eres capaz de transmitir por ti mismo. Así es que, de alguna manera, la revista Time, siguiendo los tiempos, como lo puede o lo debe hacer el buen periodismo, elegida a You, a nosotros mismos, nos elegía como el personaje del año. Después se pegó cagás con Bono y con Bush como personaje del año y toda esa huevada, pero bueno, da lo mismo. La cosa es que hoy día las tesis han sido mencionadas como el movimiento, ¿cómo se dice? Como las 100 mujeres más influyentes dentro de esa lista, las 100 mujeres más influyentes de la historia, lo cual puede llenar de orgullo a cualquier chileno. Vamos a ir a conversar con Joaquín Rifo Burdiles y con Gonzalo Maldonado Ramos. El Joaquín y Gonzalo, aparte de ser grandes amigos, son millennials, son jóvenes, de tener menos de 30 años tienen de hecho, grandes profesionales. Joaquín periodista, Gonzalo diseñador gráfico, colaboradores y muy cercanos en un montón de cosas que hacemos. Pero son grandes, y lo que me interesa hoy día, que son grandes coleccionistas de vinilos, fanáticos de la música, y se han metido en un tema que es bastante bonito y muy actual, como es la colección de vinilos, de discos, de perseguir de alguna manera los gustos musicales, porque la música, como decimos en la conversación que está grabada de ayer, lo puedo decir, y uno va juntando sus discos y va intentando comprarse uno al mes según el presupuesto. No son baratos, están de moda hoy día, pero hay mucho accesorio. Hay varios lugares en internet, sobre todo el Rey del Vinilo, el Solo Disco, el aquí y el allá,
el Sonar en Santiago, que es una de las mejores sin duda, el Persa de Santiago ni hablar, y la Plaza Perú, la Perú en Concepción el sábado en la mañana, en una actividad suspendida lamentablemente por la pandemia, porque caramba que era rico ir a visitar la feria de la Perú el sábado en la mañana, en donde se vendían varios vinilos, varios discos de distintos tipos que los vendían ahí, qué sé yo, a precios bastante accesibles. Así es que con Joaquín y con Gonzalo vamos a conversar de lo que significa coleccionar discos, lo que significa ser un fanático de la música y de perseguir a tu artista favorito a través de este formato tan noble, tan bonito, tan, ¿cómo se dice?, coleccionable. Así que los voy a dejar con Joaquín y con Gonzalo en Crónica Vivencial. Soy Rodrigo Álvarez, este es el capítulo 73 y pueden encontrar todo y suscribirse, por favor, háganlo, no jodan, en el canal YouTube que está hecho para eso, para revisar los capítulos anteriores de este magno web show casero, el show de la pandemia, desde marzo hasta el día de hoy aquí. Ya, en fin. Bueno, Joaquín y Gonzalo, vamos con ellos. Yo para molestar les pongo esta fanfarra y esta música. Y ya lo presenté, ya dije. Aquí está Joaquín Rifo. Acá está Gonzalo. No salude Gonzalo Maldonado, le digo Joaquín Rifo. ¿Quién es quién? Tenemos un enredo. A esta altura ya, cualquiera. Claro. Lo mismo ya. Simbiosis absoluta. Joaquín Rifo y Gonzalo Maldonado conversando con Crónica Vivencial. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo están? Acá estamos. Tú y yo. Hemos hecho una crónica. ¿Cómo va la, ya a esta altura? No es una crónica, es una novela. Llamaron a la novela vivencial para hablar de los 6 meses que llevamos confinados. De nunca acabar. El día de la marmota. El día de la marmota eterno. Los quería convocar y conversar con los miles y seguidores y cientos de miles de seguidores para conversar sobre, me llama la atención el fanatismo de la música, somos todos fanáticos de la música, melómano, el programa ha demostrado en 70 y tantos capítulos de distintos formatos en la música, pero ustedes son fanáticos del vinilo particularmente, de este disco que tenemos aquí en este bello, este disco que tenemos acá, este formato que ha vuelto para quedarse, parece, y Gonzalo y Joaquín, ustedes, aparte de sus respectivas magnas profesiones y trabajos, se han dedicado al coleccionismo. ¿Qué les pasa con esto? ¿Por qué? Yo creo que, en mi caso por lo menos, es un reencontrarse con el formato análogo, con el proceso de ir, escoger el disco, sentarme a escuchar música, no ponerla de fondo en Spotify como lo hice durante mucho tiempo. Pero hasta que este hombre que está en el otro cuadrado rectángulo aquí me metió en el mundo del vinilo. Y un culpable. Él es el culpable. Por favor, apúntenlo a él. Cuando te de banco o algo por el estilo, o los gastos del sueldo de uno. Hipotequé mi vida por lo que me metió este hombre. Oye, por favor. O sea, la experiencia, el disco tiene la experiencia del tocar, del asir, de Sí. dormir con la weá siquiera, así, ¿no? Claro. Como en Friends. Quedarse dormido con el disco. Y dando la aguja hecha pedazos. ¿Eh? Exacto. Oye, pero eso es lo bonito. Pero, bueno, tú llegaste por el Joaquín, tu familia, tu casa, así bueno, tú hijo de radio, Gonzalo, o sea, hombre radial. Pero yo siempre fui más cercano a los otros formatos, siento que tenía el vinilo ahí muy cerca de mí. Siempre fui más cercano al CD, al cassette, y me llegó tarde esto del vinilo acá, como mi interés por despertar en el mundo del vinilo. ¿Y tú, Joaquín, tú vienes de tu familia? ¿De dónde lo tomaste tú? ¿O tuviste cassette? No, pues tuviste CD, no sé. Sí, no, cuando chico tuve cassette y CD, obviamente. Y sobre todo yo creo que consumí mucha música en formato digital, sobre todo. El CD, al igual que el cassette, son formatos fácilmente pirateables. Entonces a mí claro, cuando me gustaba escuchar música en la media, me acuerdo que justo estaba de moda Soulseek, que era un proxy ahí para descargar música y uno podía escuchar los discos enteros y todo. Entonces yo, por ejemplo, conocí muchas bandas en Soulseek, incluso yo diría que antes de YouTube. Y claro, como que mucho tiempo estuve escuchando música de manera digital nomás, de una manera bien precaria, de hecho, así como que no me interesaba la calidad en la que estuviera ni nada. Y un día de repente como que empecé a leer sobre el vinilo y a cachar un poco lo que pasaba con eso.
y cachaba que mi papá tenía una colección súper grande de discos, como, no sé, de haber tenido como 200 discos, pero que los tenía como guardados, pues, porque no, ya su tornamesa ya había cooperado y no teníamos dónde escucharlo. ¿Dónde escucharlo? Me pasaba lo mismo. Eso es clave, ¿ah? Claro. Que eso es común, incluso, incluso las diferencias generacionales es común eso, de que el tocadisco está guardado o ya no existe, y el que Claro, con conciencia lo guardó. Sí. exacto. Entonces estaban ahí, estaban en buen estado, y yo me acuerdo que de haber sido como el 2016, ya estaba trabajando y todo, y dije, ya, puta, me voy a comprar un tocadisco, ¿cachai? Así, con todo lo que eso implica, pues, con el receiver y todo. Es un paso no menor. Claro, y justo en ese tiempo me acuerdo que mi tío José Burdiles, Pepe Burdiles, que también estuvo en este programa, se había recién también adquirido uno, y él me orientó un poco ahí, más o menos, qué es lo que había que comprar y cómo armarse un equipo y todo, y ahí de a poco fui aprendiendo, dejando la cagada también, hasta que pude hacerme un equipo y después recuperar todos esos discos, porque fue como el chiche de la casa un tiempo, fue súper entretenido volver a escuchar toda esa música. Es evidente que el objeto, la parte análoga que dice Gonzalo, es evidente que el objeto tiene esto de ser asible, de ser un objeto físico. Hay una cosa fetichista tremenda, porque está el diseño de la carátula. Sí, totalmente. Y efectivamente música, el digital, yo creo que incluso el digital, disponiendo de espacio para darte información, no te da mucha información, por ejemplo, de los discos o de lo que se llama el álbum, ¿cierto? Que el proceso como del vinilo, que algunos vienen con librillos, que vienen con series de imágenes, sí, y eso le da como el toque de álbum, de no solamente traer el disco propiamente tal, sino que traer también una serie de accesorios aparte, que lo hacen muy entretenido a la hora de sacarlo y empezar a mirarlo mientras uno escucha los temas. Es la experiencia completa, me parece como súper entretenido, sobre todo en esos discos como bien históricos, de la época donde solo existían discos en particular. El hecho de que el artista que tenía que pensar una obra totalmente, o sea, tenía que pensar un diseño acorde, las fotos iba a ver súper grande, ¿cachai? El arte del disco es como un mundo aparte del disco, la forma de ordenar los temas, ¿cachai? Como, puta, hay ciertos temas que van en esta cara, que abren una cara, que cierran una cara. De hecho, uno de repente elige discos solamente por la portada, sin saber qué es lo que viene adentro. O por el sello, por ejemplo. Sí. El Claro, sello. por el sello. Para discriminar entre un mismo artista, un mismo disco, un mismo artista debería ser, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay algunos sellos que uno cacha que tuvieron una época muy buena, por ejemplo. Ya. Sobre todo sellos independientes, entonces uno de repente dice, a ver, este artista no lo cacho mucho, pero puta, a ver, este sello, este año, tiene tal productor o tiene tal músico. Claro, no elegían mal, entonces generalmente encontrar un artista de ese sello no va a ser malo. A mí me ha pasado mucho ahora. No, sorry, dile. Sí. No, dale, Joaquín. No, lo que decía era que me ha pasado mucho, por ejemplo, escuchando jazz. Como ahora últimamente me estaba comprando hartos discos de jazz y obviamente como es todo un mundo, no es como las canciones que quizás, o sea, los discos de canciones más pop que uno pueda decir, oye, ahí viene tal tema y todo. Los discos de jazz a veces son como obras más conceptuales, ¿cachai? Como que a veces un artista sacó muchos discos en un mismo año. Entonces, de repente, uno se va más a la segura con los sellos. Yo digo, puta, si me compro un Blue Note o un Verve, o está ahí como, lo más probable es que ese disco va a ser un disco que me va a gustar. ¿Dónde se aprende esto, Gonzalo Maldonado, tú que estás ahí en la curva ascendente dentro de esta neurosis? Porque estamos revisando neurosis en pandemia y una de ellas es el coleccionismo recalcitrante de personas como... Bueno, yo creo que esto me tocó también en pandemia el poder tener tiempo de leer y informarme sobre los sellos, sobre las ediciones, sobre algunas reediciones que son mejores que otras. Discogs, que es la Biblia que tenemos nosotros ahora. ¿Cómo eso? Discogs. Discogs, es como la enciclopedia virtual de los vinilos. Ahí está toda la base de datos más grande de vinilos, con fecha, con las anotaciones, con comentarios de gente que tiene el mismo disco y puede decir, oye, no te compres este porque suena pésimo. O sea, tú puedes llegar al caso de estar revisando en una disquería, que cada vez hay más, ¿cierto? Sí. Uno que te tinca, buscarlo en internet y cachar el número de serie y ver si el disco efectivamente es lo que Así se hace, de hecho. Así se hace.
Ya, o sea, que te cantas con el computador para comprar un disco. No, pero con tu No celular. necesariamente, pero con el celular y de repente ahí como Claro. Y si uno y tiene no en alguna todo, duda, acude claro, a... exacto. No en todos los discos, pero algunos discos que te generan curiosidad o que querés cachar, ayuda bastante. A mí me pasa eso de que como en la comida, cuando nos gusta la mesa, comer algo rico, yo hago la diferencia entre el gourmet, ¿cierto? Y el fans, o el gourmet, ¿cachai? Y el popular, por así decirlo. O, Claro. era, a todos nos gusta comer esto, pero no. Siempre hay una, Sí. ¿cachai? O Una delicatessen. Sí, una delicatessen. ¿Ustedes en qué agua se están moviendo a esta altura? Porque ya se les acabó lo común, ya están en pura delicatessen o hay de todo todavía en el mercado del vinilo cada vez que es más creciente. A ver qué dice el hombre aquí, el que me metió en esto. A ver, respondan. Sí, no, yo de todo, y siempre de todo, porque creo que es la única manera también de conocer nueva música. Yo tengo mis preferencias con algunos géneros, con algunas ediciones, pero nunca me he cerrado tampoco a si no puedo acceder a cierta edición, no comprarme un disco. Me claro. interesa en realidad lo más básico, que se escuche bien, que sea un Claro. precio adecuado, ¿cachai? Y que esté en buenas condiciones el soporte, pero si bien es rico igual tener, no sé, una primera edición de un disco medio raro, ¿cachai? O algo así, eh, mientras, si tenía una revisión que se escucha bien, está bien igual, no es para morirse tampoco, ¿no? No se te va a echar a perder el día por eso, sobre todo si la conseguiste a buen precio. Sí, de hecho ya lo otro pasa a ser el ser quisquilloso con el coleccionismo puro, de decir quiero la Sí. primera edición irlandesa, weón, que la prensó la señora Juanita, esa quiero yo. No, eso ya Y es eso, mucho. sorry, Gonza, y eso es lo otro, que a mí, por ejemplo, tampoco me gusta eso como del coleccionismo por coleccionar, ¿cachai? Como esta cuestión así Claro, media como para tenerlo ahí, para que se vean, ¿cachai? Uno escucha o se compra disco porque quiere escucharlo. Entonces, también de repente me ha tocado que algunas ediciones muy cotizadas, sí, suenan súper bien, pero algunas otras suenan igual que la reedición o andan por ahí, ¿cachai? No una diferencia abismal, entonces también hay que saber discriminar un poco eso. Podríamos hablar de que los que coleccionan vinilos o discos son una microcomunidad a esta altura, son como los veganos, como los ciclistas urbanos, o todavía, porque yo veo mucha gente con el rollo de los vinilos, de lo bonito que es bonito regalar uno, es bonito comprarlo, son caros, ¿no? ¿Cómo lo o ven? sea, sin duda yo creo que ahora es una moda, pongamos entre comillas, de que está mucho más al alcance de todos, porque hay más tiendas, hay más lugares donde poder comprar, Mm. pero es algo romántico también como entrar en el mundo del vinilo. Uno puede comprar las reediciones nuevas, puede comprar los discos nuevos, pero también está el mundo del vinilo de época, comprar las ediciones europeas. Claro. Yo creo que es una comunidad que se está alzando con harta fuerza y no creo que baje como lo hizo anteriormente en los 90, quizá que bajó la producción de vinilo y todo. Yo creo que ahora los vinilos se van a mantener porque es un formato que está mucho más democratizado por esas benditas tornamesas de maleta, pero que ayudaron también a abrir el camino del vinilo para su vuelta. Yo, eso que dice, a propósito claro, de la mayor oferta, pero quiero rescatar lo que plantea Rifo en relación al tema de la música, de la idea original de todo, que tiene que ver con las que a uno le gustan, ¿cierto? Con la Exacto. marcar esa diferencia de que no es un fetichismo, porque ay, No, es lindo, sino que efectivamente a uno le gusta la música y eso es lo que te hace llevar a escucharla en este formato, que es un formato auditivamente, Rifo, Gonzalo, la diferencia con el CD. Hay gente que no tiene idea y dice, bueno, no, bueno, suena como vinilo. ¿Por qué suena como vinilo? ¿Cuál es el sonido? ¿Cómo se podría definir? puta, esa es una discusión, yo creo que Sí. ya ha sido tan abordada en tantos lugares que... Hay una disputa que llega entre el CD y el vinilo, que siempre ha estado, que hay gente que defiende el CD, que dice que el CD tiene mejor calidad o que es una calidad más constante que la del vinilo. Hay gente que, como creo que nosotros, que defendemos la calidad del vinilo como su raíz pura que salió desde la cinta hacia el vinilo, como lo más fiel a la grabación original. A Y mí, ya lo zanjé y caso cerrado. a mí la sensación que me da es que, bueno, para empezar, obviamente, para no ser latero, todo depende mucho de los factores, etcétera, pero con dos equipos buenos, tanto con una buena tornamesa como con un buen CD player y con un buen amplificador y buenos parlantes, etcétera,
yo creo que las calidades de sonido en algunos discos pueden ser muy similares. Así, llegando incluso el vinilo a veces incluso a ser inferior, sobre todo cuando son discos nuevos, que no están Claro. bien prensados y que Claro. el máster es digital, etc. Pero para mí, por lo menos, entendiendo que esas dos experiencias pueden ser similares desde lo auditivo, me parece que la experiencia que uno puede tener con el vinilo es más completa. El hecho de lo que decía el Gonza al comienzo, de sentarse, puta, poner uno el disco, tener que darlo vuelta, ¿cachai? Tener el arte en grande, de repente empezar a leer y darse cuenta, oye, puta, acá toca tal tipo, ¿cachai? A mí me pasa, Eso ya es una experiencia mucho más compleja. cuando eres chico, Joaquín, no había internet, evidentemente. No había internet, no habían programas especializados tampoco. O no, Claro. no en Conce, no sé. Bueno, en Conce, menos, pero lo que quiero decir es que, lo que quiero decir es que el álbum de pronto es una forma de acercarte al artista, ver la foto en grande, o ver la Exacto. información. Antes habían discos que traían con tremenda, una sábana de texto atrás, en el Sí, ambiente po. de la carátula, en donde tú leías detalles de, no sé, pues ya que estás en el jazz de Gillespie que te encontraste, o de Parker, y ¿cachai? ¿Quién era? Bueno, ¿quién era? ¿De dónde viene? Claro, exacto. ¿Cachai? Y salían recomendaciones de otros artistas similares. Claro, claro. Y además te decía disco cultura, y frente a eso, ¿qué hace uno? Claro, ¿qué es lo que hace uno? Con, esa, con esa frase. Acá hay uno, Oye, tienes... disculpa, por ejemplo, ¿Mm? hay uno que me gusta mucho a propósito de eso, que es que es el primer disco de Los Ángeles Negros, Ah, claro. y Qué que bueno. en la parte de atrás tiene una nota del subdirector artístico del sello recomendando a esta banda. A la- A esta banda de San Carlos, que lo más probable es que le va a ir bien. Dale al otro lado, ¿eh? El otro lado, Esto, Bueno, acá, ahí mira, tiene esto, la aquí, ahí también. recomendación. de Lo presentación. mismo. Claro, Sí, son presentaciones de los discos, como es eso me genial. parece muy tierno incluso. ¿El mismo? No. No, este es de la Joven Guardia, una banda argentina. Ahí me cagaste. Es El extraño del pelo El extraño largo. el pelo largo. Ya, ya, perfecto, perfecto. Ya. Hay discos que valen por una canción también a veces. Y acá Sí, también totalmente. una reseña explicando por qué deberíamos escuchar esta gran banda de jóvenes que está saliendo al estrellato. Eso cuando la gente cuando había que elegir, tengo presupuesto para comprarme un disco o dos, Claro. tenía que discriminar, claro, ahora tenía el computador en la mano para buscar el sello, Sí, po. pero acá, de repente leer ahí era para discriminar. A mí me Y parece podía llegar a la casa con un disco muy malo. a mí me parece No tenía súper cómo. bonita esa historia, que yo sé que era una época mucho peor para escuchar música, porque ahora tenés mucho más acceso y la banda que te gusta la escuchas del tiro. Pero siempre me gusta mucho ese rollo romántico también de los coleccionistas o de la gente que gustaba música antes, como de, puta, tengo bueno, un presupuesto súper limitado, voy a ir a la disquería, no sé nada. Entonces ahí, por ejemplo, el tema de las portadas y eso era como, Oh. puta, bueno, tenías que jugarte la vida así para elegir un disco que ojalá sea el disco que estás esperando en tu cabeza. Ser un tipo muy consagrado para que en la portada pongas algo conceptual. El álbum blanco, Claro. ponte tú, una cosa blanca. Claro, claro. Porque te estás dando un lujo, pero se supone que el artista quiere ver que se vea, que la gente se aprenda. Generalmente uno tenía que ser súper explícito en la portada para que se entendiera, esta es una banda más psicodélica, o esta es una banda más, no sé, clásica. Sí, qué bacán. Yo les quiero compartir con nuestra vasta audiencia y contarles, ¿cachai? Que yo le iba a preguntar la joya que tienen, pero lo voy a hacer al revés. Díganme cuáles son el disco que todavía no tienen. El vinilo que les gustaría tener y que no lo han podido encontrar porque no está, o porque es muy caro, o porque es difícil de pillar, porque esta es la aventura del mundo del vinilo, que es bonito. Uf, que ¿Cuáles son tantos, son? que son tantos. De salir el Pero corazón. te podría decir que yo soy un amante de la música, del rock argentino, del rock nacional argentino, y estoy buscando unos de Spinetta que son rarísimos y son muy difíciles de escuchar, de Spinetta Jade. Y Ah, ahí estoy. Y ahí. sé que me va a costar un ojo de la cara cuando lo pille, pero ahí estoy. O vas a tener la suerte de encontrarte como me pasó a mí con Jai Lamas en Te he contado eso, Ah, sí, sí. y Alemana, en un dato del Macha que le dio a Titae, y ahí fuimos con Raulito a esa disquería después de un almuerzo, obviamente, que era lo que nos Por interesaba, supuesto. en Villa Alemana, y fuimos a esta mítica disquería donde estaba Jai Lamas, lo había buscado en el mundo, en Around the World, y lo pillé. Recorriendo el mundo y está en Villa Alemana. Y alguno de Esa, ¿Y tú, Joaquín? ¿Alguno que todavía no encontráis? pucha, que son muchos y la verdad es que si digo El una hora, pesar con el van a que haber lo sido dice, el otros. pesar con el que lo dice. Claro. Claro. Pero qué bonita esa historia allí,
porque eso también es algo muy, muy singular de los discos. A mí también me ha tocado comprar discos en distintos lados y creo que es raro que uno vaya a un lugar y no pille nada, como que hay que tener fe, ¿eh? Hay que ir con fe nomás a algunos lugares, de repente en los lugares más recónditos se pillan unos discos muy buenos y a veces en los lugares más obvios de repente salís con cosas obvias también. Entonces yo animo a todos también los que andan buscando discos a que vayan de repente a escarbar también, no se vayan solamente por lo obvio. No se la jugó, sí, ¿ah? Gonza, yo creo que No, sí, está bien, yo estoy de acuerdo con lo que dice. O sea, se lo compro Sí. entero. Pero que diga uno, yo quiero tener uno. ¿Cómo sabéis que alguno lo tiene de esta vasta audiencia claro. y que alguien diga que sabía de ti? A ver cuál podría ser. No, la verdad son muchos. No, Que no me imagino uno. sucede eso de que muchas veces también te lo tienes que encontrar. Hay veces Sí, una idea fija, si alguien va de viaje o tú quieres encargar algo o alguien, porque ya traer un vinilo es complicado, porque es delicado el objeto igual, pues, ¿cachai? Pero bueno, hay formas de comprar en internet, me imagino que sí, obviamente que sí, sabemos que sí. Sí, hoy en día sobre todo. Hoy en día, yo echo de menos el Plaza Perú, no sé ustedes. Uf, Mañana habían varias ofertas buenas ahí o sea, de varios gallos que vendían, ¿no? y al frente de la casa, man, encima. sí, bueno. Claro, era una plaza Uno, tranquila. uno que vivía ahí, y de Sí, repente estáis sin plata y miráis para afuera y veíais los vinilos. Yo hasta bajé en pijama a comprar disco una vez. Dijo que iba a comprar pan y volvió con 3 discos. Claro. Y mira, sin pan. no se me ocurrió antes de la conversación de llamarlo hoy día, pero hagamos otro día una sesión de grandes portadas. Podríamos Por compartir supuesto. grandes. Por supuesto. Eso nos da tiempo para que cada uno elija grandes portadas de que uno considera grandes portadas y las compartimos, así ya 5 cada uno, y vamos comentándolas, porque ahí están los hermanos Larrea, el diseño de toda la disquería de la nueva canción chilena, por decir. Ah, bueno, Ahí Por ejemplo. está. Por ejemplo. no, pero déjalo un rato, analicémoslo un poco, mira. Este Ángel Parra, ¿cómo es que se llama las canciones Funcionales. Canción funcional. Parra, que lo estuvimos acordando con la Javi de su padre hace unos días atrás? Esa es una portada maravillosa. Año 72, si no me equivoco. Portadaza. Sí. Lo bonito también es que, bueno, es del sello Peña de los Parra, pero DICAP también, de la Unidad Popular. Entonces, Disquería del canto popular, creo que se significa. claro. Sí. Claro, no me refiero que de esa época. Entonces, es total, pues. Nada, del momento. Es un disco bonito por donde se le mire. Y la funda, con esto quiero terminar la conversa, si les parece, vamos al detalle de la funda del disco, que ese disco no está así nomás. O sea, No. esa portada No, en cartón, al aire, al despoblado, a la erosión del viento y del agua. Uno no puede tener los discos sin su funda ahí bien protegidos del polvo. Tiene una funda que es estable ahí. Cuéntenme algún fetichismo, no sé si fetichismo, compártanos alguna presea, algún accesorio, esa es la palabra. Un accesorio que ocupa, porque el tocadisco, uno dirá el tocadisco, tenemos el disco, la funda, está el amplificador y los parlantes, que es lo caro de pronto de tener tocadisco. Por eso yo tengo esta maravilla acá, en mi humildad. Vale, por Dios. Por Dios. No, pero ¿qué pasa? no. Es un tocadisco. La maravilla No, la tiene adentro, no ahí. La maravilla está en sí. Sí, No, ese yo se lo doy a alguien que esté entrando en el mundo de los vinilos, pero no es lo mejor. No es lo mejor. no un objeto porque es portable, una maleta, ¿cierto? Y a un precio accesible. Cuéntenme ¿tienes algún accesorio que tengan por ahí? Los esenciales, la galleta Sí. y la escobilla para el polvo. La galleta para los 45. Sí. ¿Y el otro qué es lo que era el otro? La escobilla. Esta para sacarle el polvo, removerle el polvo a los vinilos. Algo que es la antiestática. Ya entramos en el mundo de la estática. ¿Y qué pasa con este? ¿Pero dónde dejar este maravilloso trapo? El gran paño de microfibra. Así, Sí. No, si no es cualquier cosa esto. este Sí. que uno ha comprado, que uno lo busca en el lugar adecuado, y que uno no deja que no se use nada. Nadie puede venir aquí a usar este paño y empezar a limpiar las lámparas. No, Por favor, por favor. cortémosla. Sí, pues esta cuestión y uno le hace una demanda así como que así como nomás.
Tampoco Pero sí, hay que tener un mínimo decoro con los discos. Yo creo que Joaquín Rifo Burdiles termine esta sesión, que se nos acaba en tiempo también, que Joaquín nos diga, por favor, el ácido aproprolílico y cómo en la limpieza de los vinilos, porque ustedes, señores y señores, aunque ustedes no lo crean, existen ungüentos líquidos especiales que se le echan encima a los líquidos porque a los vinilos el agua no le hace mal. A otros sí. Hay una mezcla de... Puta, me pillaste, por dar de acordarme cómo era, pero... Pero es algo se llama. Sí, Alcohol isopropílico y agua destilada. Eran 3/4 de agua bidestilada, tengo entendido. Porque no es destilada solamente, es bidestilada. Y la otra medida es de alcohol isopropílico. Y por lo menos a mí me ha resultado muy bien cuando son discos que están carreteados. O sea, cuando tú tenías un disco que viene con harto polvo, con harto residuo. Cómprelo en su droguería más cercana. Exacto. La droguería, y cuando la encuentre, nos comenta dónde estaba. Exacto. Pero ese riff es súper importante. Los discos que están muy viejos, no perdamos uno pierde la cabeza de que es un surco, finalmente, es una serie de erosiones, no sé, de hoyos, Claro. y que estos líquidos especiales permiten que el disco antiguo se mejore. O sea, hay algunos discos que mantenga ya, su calidad. claro, están insalvables, pero hay otros que sí de verdad se les puede mejorar harto el sonido, y dentro de eso, claro, este líquido que te permite meterte ahí dentro de esos surcos y sacarle toda la mugre que tienen entre medio. De repente requiere más de una limpieza, de repente incluso requiere una pasada por la aguja también, pero funciona. Ahora, este pañito no es el mismo paño que se usa para lo que está planteando Rifo. Noble pañito. Este líquido coprolílico especial. Coprolálico. Un líquido coprolílico con 3 gramos de agua y hielo. Hay un paño también especial de fibra que permite que el disco se mantenga... No sé, cuando uno es fanático de algo tiene que cuidar su fanatismo, tiene que ser profesional, no puede andar uno... No vamos a estar a medias tintas. Claro. Bueno, chiquillos, yo les quiero agradecer la conversación con la Crónica Vivencial, compartir con nosotros estos 6 meses de encierro, que este es el capítulo 73, ¿lo pueden creer? Así que yo esta cuestión me lo voy a llevar, ¿qué voy a hacer con el tocadisco? No, Déjate de rayar los discos con eso. Estoy rayando los discos, no sé qué esta maleta. Literalmente no maten la música. ¿Ah? No maten la música. Va, porque se me va a caer el piano, la cara. Pero gracias por compartir con nosotros sus tips, su fanatismo. Dejamos pendiente para octubre por ahí, hagamos lo de las portadas de los discos. Sí, por supuesto. Está todos los tiempos, invitamos un par más de otros fanáticos como nosotros para que compartir con Crónica Vivencial la idea del fanatismo por la música, finalmente, porque eso es lo que al final nos une, y por eso uno defiende sus distintos formatos, como yo siempre me agacho acá para sacar un cassette. Mira el que saqué hoy, un cassette. Una casualidad. Te juro que es casualidad. En una versión cromo, cuando el cassette cromo era el que... ¿ah? El que sí. Era otra cosa. Claro. Sí. Tengo un par de esos igual. Gonzalo Joaquín. Oye, yo quería un mensaje cortito para toda la gente que de repente piensa que esto es como desde el fetichismo al esnovismo también. Claro. Efectivamente, el mundo del hi-fi también, de la alta fidelidad, entre comillas, o de comprarse tornamesa, equipos, amplificadores, parlantes, etcétera, es un poco caro. También es una inversión, y también hay distintos niveles. Hay niveles de entrada también, esa misma tornamesa, por ejemplo. Entonces también yo creo que el llamado a no dejarse desanimar, como decía esa canción de La Máquina de Hacer Pájaros, por el tema de los precios, por el tema del acceso. O sea, uno de a poquito igual puede ir armando una colección con discos usados, ¿cachai? Buscando algunos discos también. Por último, para entender primero cómo funciona. Sí. Hay mucha gente que de hecho incluso no cacha bien puta, dónde se pone la aguja, etcétera, cómo funciona el mecanismo de los discos, en especial de nuestra generación, que no lo vivimos cuando niños. Claro. Entonces también ahí, a no dejarse amilanar por el hecho de que puta, puede ser muy caro, pues, o hay que saber mucho, está todo en internet, así que mientras más sean los que compartan esta comunidad, más bacán todavía. ¿Han llegado al trueque ya o no? ¿Llegaron al trueque? ¿Han juntado así, oye, te pasó esto y tú me pasó este otro? A mí no me ha pasado, pero...
Yo lo he hecho. ¿Sí? Sí. Sí. Yo no la quiero, pero tú sí, ya, pues, te lo cambio por. Ay, Yo en algún momento voy a llegar a eso igual. sí. Sí, totalmente. No, ya estoy ya. La máquina de hacer pájaro. Cretón, el verdadero Cretón, me decía el Real One me decía que el mejor nombre de banda que había escuchado en su vida era La Máquina de Hacer Pájaros, como nombre de el Charly García del año 78, 79, ¿no? Por ahí. Es un gran nombre. Progresivo total. Sí. Joaquín Rifo Urdiles, Gonzalo Maldonado Ramos, gracias por con Crónica Vivencial haber compartido su fanatismo por la música y por el formato tan noble y tan bonito como el vinilo. Nos vemos. No, gracias a ti. Estamos hablando próximamente. Chau, chau. Crónica vivencial, crónica vivencial, encierro total. Estamos dejando el capítulo de hoy para despedirnos y para decirles a todos que tengan un buen día jueves, mañana, que lo pasen bien, que disfruten, que coman fruta y que le digan a sus seres queridos que están teniendo la misma paciencia que estamos teniendo todos en este encierro, en esta cuarentena. Estar encerrados en forma voluntaria ya era algo. Distancia social, distancia física. Estar encerrados en cuarentena, caramba que es otra cosa, en donde hasta salir a caminar y trotar puede ser el paseo más maravilloso. Que me dan ganas de tener de perro para salir a pasear a esos huevones de alguna manera y hacer algo en relación a este encierro. Gracias Joaquín, gracias Gonzalo, gracias amigos, gracias a todos por estar en Crónica Vivencial, el encierro total. Chao.